Hola, ¿qué tal? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y aquí estamos de nuevo para continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios basado en la carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios y hemos ido avanzando progresivamente. Hoy vamos a la lección número 11, la cual vamos a basar en el capítulo 4 de Efesios y los versículos 14 al 16. Solamente vamos a considerar una porción, o el tema de hoy estará basado en solo dos versículos. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16, de tal manera que si usted tiene allí una Biblia, se aproveche, la abre y vamos a ir analizando poco a poco estos dos versículos. Y el tema de hoy es, o le he puesto como título, enfrentando el engaño, enfrentando el engaño. Y vamos a tener un momento de oración. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta tarde por darnos de nuevo ocasión, oportunidad, Señor, de poder dedicar tiempo a estudiar tu palabra y pedimos tu guía, pedimos tu dirección, Señor, y que tú te agrades de este tiempo y que nos muestres, Señor, que tú estás agradado, dándonos entendimiento, guiándonos, Padre, para que retengamos, aprendamos lo que tú sabes que es conveniente, beneficioso a nuestras vidas y que tú quieres, Señor, que nosotros vivamos o que lo tengamos en cuenta en nuestras vidas diarias, Señor, en nuestras relaciones contigo, en nuestras relaciones con nuestro prójimo. Así que te damos la gloria, pido que bendiga, Señor, a cada persona que dedica su tiempo, Señor, para este estudio bíblico y pedimos que tomes cada necesidad, cada preocupación, que quites, Señor, todo temor, toda ansiedad y que tú, Señor, suplas cada necesidad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo. Amén. Y en gloria al nombre del Señor. Y voy a comenzar leyendo, pero voy a leer desde el versículo 11, a pesar de que vamos a concentrarnos en los versículos 14 al 16, pero como es una secuencia y está conectado una porción con la otra, voy a leer allí. Efesios capítulo 4, versículo, comenzando en el 11, dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, los versículos que nos ocuparán hoy son estos dos, para que, o estos tres más bien, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, en los últimos estudios que hemos venido compartiendo, hemos hablado de unidad, de cómo el Espíritu Santo guía aquí al apóstol Pablo a escribir y enfatizar sobre la unidad y la necesidad, no solamente de estar unidos, sino de fomentar, de que los creyentes fomentemos la unidad, la promovamos, pero también habla mucho del cuerpo y del trabajo o el rol que el Espíritu Santo ejerce en este proceso de unidad y de crecimiento. Y hoy vamos a hablar de la necesidad también del crecimiento
cristiano. Y diré que donde hay vida, hay oportunidad de crecimiento. O sea, el Evangelio es un mensaje de vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De eso se trata. Ya hemos enfatizado en estudios anteriores, cuando hemos mencionado acerca de la muerte, que la paga del pecado es muerte y que el término muerte va asociado, significa, tiene que ver con una separación. Si es muerte espiritual es una separación de Dios, si es muerte física, por supuesto, es una separación del espíritu, del cuerpo. Pero donde hay vida, entonces siempre hay oportunidades de crecimiento. Y esto es cierto también en el terreno espiritual. Y hoy vamos a hablar también de madurez espiritual, porque la madurez espiritual es necesaria, es de suma importancia para los creyentes. Y la madurez espiritual debemos asociarla o relacionarla con el desarrollo individual, donde se hacen evidentes las virtudes cristianas enseñadas en la Biblia, el fruto del Espíritu y también los dones espirituales, de lo cual el apóstol Pablo viene hablando. Y nos referíamos la semana pasada cuando hablábamos de que el Señor dio a la iglesia pastores, evangelistas, maestros, profetas, y estábamos describiendo esto como dones que el Espíritu otorga a ciertas personas, ciertos individuos escogidos para la edificación, como hemos leído allí en el pasaje del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, acuérdense que hemos enfatizado también, la Biblia nos dice que antes de conocer al Señor estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Jesucristo tiene la conversación con Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y le explica el Señor que cuando Nicodemo no entiende de lo que el Señor le habla, el Señor le dice que es necesario nacer del Espíritu. O sea que entonces, porque tiene que ser, estamos muertos espiritualmente y tiene que ser un renacimiento espiritual. Cuando renacemos, entonces por la obra del Espíritu Santo, al momento de renacer en cuanto al espiritual, somos como niños espirituales que necesitan crecer, que necesitan alimentarse para crecer. Y Dios ha dado a la iglesia, y cuando hablo de la iglesia me refiero al conjunto de todos los creyentes, los medios para que nosotros maduremos espiritualmente. El Espíritu Santo, dentro de su obra, de su trabajo, de su misión, si podemos decirlo así, en la tierra, escoge entre el conjunto de los creyentes, escoge y capacita al recurso humano necesario para que nos ayude a alcanzar la madurez espiritual. Por eso, entonces, el rol fundamental de estos ministerios asociados a sus respectivos dones, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de los cuales habla Efesios capítulo 4, versos 11 al 12, es ayudar a los creyentes a crecer y a madurar espiritualmente. Ahora, debemos tener en cuenta, cuando hablamos de la madurez espiritual, porque si necesitamos madurez espiritual, es porque en un momento de nuestras vidas somos inmaduros espiritualmente. Y al ser inmaduros espiritualmente, algo nos falta. Estamos incompletos en cuanto a cuál es el nivel de experiencia espiritual que nosotros tengamos. Pero debemos tener en cuenta que la madurez espiritual no es consecutiva a la salvación. Quiere decir que no es automática, que uno no se convierte al Señor y de inmediato ya es maduro espiritual. No sucede así. Ahora bien, una persona puede ser inmadura espiritualmente, pero eso no significa que
su inmadurez limita el amor que Dios tiene hacia esa persona, porque Dios nos ama a todos por igual. Ahora, los niños inmaduros por su inmadurez se comportan de cierta manera, y lo que los padres desean es que eventualmente esos niños maduren y dejen de tener conductas o actitudes que no se corresponden con una persona, un individuo que ha alcanzado cierta madurez espiritual. Ahora, la madurez espiritual no es proporcional al tiempo de convertido. Con esto quiero decir que hay personas que pueden tener poco tiempo, relativamente hablando en términos de tiempo humano, de haber conocido, de haber tenido una relación de conversión al Señor y mostrar signos de madurez sobresalientes. De la misma manera, hay personas que tienen tiempo de haber conocido al Señor, pero siguen siendo inmaduras, no maduran en la misma proporción con relación al tiempo. O sea que el tiempo debería ser un factor, pero no siempre es determinante en alcanzar niveles de madurez espiritual. Tampoco es asunto la madurez espiritual de cuánta Biblia conocemos, si nos hemos leído la Biblia de cabo a rabo, de tapa a tapa, de la primera página del Génesis hasta el final del Apocalipsis, o cuántas veces la hemos leído, si hemos leído comentarios bíblicos o otro tipo de literatura que nos pueda ayudar. O sea, no es asunto de cuánta doctrina bíblica se conoce, inclusive de cuánto de esa doctrina o de esa palabra podamos memorizar. Tampoco la madurez espiritual tiene que ver ni depende de cuán ocupados estamos en las actividades de la iglesia. Porque hay personas que son muy activos, son muy colaboradores en actividades y en rutinas y en eventos de la iglesia, pero son inmaduros. Bajo ciertas circunstancias muestran esa madurez espiritual. Otra cosa es que la prosperidad material o el nivel profesional tampoco tiene que ver con, ni es señal de madurez espiritual. Entonces hay personas que piensan que si han prosperado materialmente es porque tienen una vida espiritual que amerita o que mueve a Dios a bendecirles porque han prosperado materialmente, y eso no necesariamente es el caso. La madurez espiritual o el crecimiento tiene que ver más bien con el aumento de las capacidades espirituales de un discípulo de Jesucristo, de cómo enfrenta las situaciones, cómo se maneja ante las dificultades, ante las tentaciones, ante las pruebas, ante los retos, de cómo se maneja ante inclusive la adulación. Eso está asociado. El desarrollo espiritual, y ya vamos a ver por qué les estoy hablando de estas cosas cuando entremos a considerar directamente los versículos, ¿no? El desarrollo espiritual está más bien asociado al cultivo de las disciplinas espirituales. Cualquiera que haya cultivado algo sabe que para cultivar es necesario dedicar tiempo, dedicar trabajo y hacerlo de la manera adecuada. El que cultiva tiene que prestarle atención a lo que está cultivando, dedicarle tiempo, atención, cariño, trabajo, cuidado en general. Entonces, el desarrollo espiritual, el crecimiento como cristiano, porque cuando estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de crecimiento en un sentido, está asociado al cultivo, dije, de las disciplinas espirituales. Cuando hablo de las disciplinas espirituales, me refiero a la lectura de la palabra de Dios o a la lectura de otros recursos escritos por gente que ama a Dios y que Dios ha guiado para escribir, a la meditación de la palabra, a la memorización de las escrituras. Hablo de la oración, del devocional, de la adoración privada, del ayuno, del estudio
y del ejercicio de la mayordomía de los dones y recursos, o mayordomía es la administración, que Dios pone en las manos de un cristiano. Entonces, cuando una persona se ocupa de las disciplinas espirituales que he mencionado, va a crecer espiritualmente, se va a desarrollar. Y al desarrollarse, se va a desarrollar una vida espiritual sana y una vida espiritual fuerte. El objetivo del desarrollo, el crecimiento espiritual, es lograr que las personas, los creyentes, hombres y mujeres, lleguen a desarrollar la plenitud de sus potencialidades para que puedan tener una vida plena, una vida cristiana plena. Un cristiano que madura espiritualmente es un cristiano que no deja de tener problemas, que no deja de tener dificultades en definitiva, pero que maneja las dificultades, los problemas, las luchas de otra manera. Y que en lugar de salir derrotado en tiempo de dificultades, sale más fortalecido, sale en victoria, porque se ha manejado de acuerdo con los recursos que Dios le ha proporcionado, se ha apoyado en la palabra de Dios, aprende a depender de Dios, sabe, entiende que Dios no le abandona, que Dios no le deja solo, que no vendrá prueba a su vida que no pueda llevar de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, sino que juntamente con la prueba y la dificultad, Dios también le dará la salida y aprende a depender de Dios. Ahora, una cosa que debemos tomar en cuenta es que sin la obra transformadora del Espíritu Santo es imposible madurar espiritualmente, puesto que la intervención del Espíritu Santo es necesaria y determinante. Ahora, el desarrollo espiritual y el avance o los niveles espirituales que una persona llega a alcanzar siempre está relacionado con la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Romanos 12:3 dice que el Espíritu reparte a cada uno conforme a la medida de fe que Dios da a cada uno. Y una de las cosas que yo mencionaba en el estudio, en la lección número 10, es que el Señor en la parábola de los talentos reparte esos talentos conforme a la capacidad de sus siervos. El que tenía capacidad para manejar poco le dio 1, el que tenía un poco más de capacidad le dio 2, y al que tenía mayor capacidad le dio 5. Entonces Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Filipenses 2:13 dice, Dios, Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos 12:6 dice, teniendo dones diferentes según la gracia que nos es dada. Dones diferentes según la gracia que nos es dada. Y 1 Corintios 12:11 dice, repartiendo el Espíritu Santo en particular a cada uno como Él quiere. O sea, no todos maduramos o nos desarrollamos espiritualmente de la misma manera ni en el mismo nivel. Pero el Espíritu Santo sabe cómo ayudarnos cuando nosotros realmente queremos desarrollarnos y crecer espiritualmente. Y de acuerdo con lo que Dios conoce de cada uno, así nos permite llegar a ciertos niveles en los cuales Él nos usa conforme a sus propósitos, conforme a sus planes. Ahora, el desarrollo tiene que ver más con el progreso, ¿verdad? Decía hace un momento, con la evolución o con la mejora de una cosa. En este caso, el creyente, a medida que se desarrolla, va progresando en cuanto a conocimiento, en cuanto a paciencia, en cuanto a la manifestación del fruto del Espíritu y así sucesivamente. Y va evolucionando
Por eso hay gente que, como todos, comienzan como creyentes regulares que van a la iglesia. Pero eventualmente el Espíritu Santo comienza a trabajar en esa persona. Y ese hombre o esa mujer, ese joven, esa joven que conocen al Señor, el Espíritu Santo los va guiando y eventualmente se pueden convertir en lo que ya hemos mencionado antes, quizás en un pastor, quizás en un profeta, quizás en un maestro, en fin, en un evangelista, etc. En un líder, en un administrador, en una persona que sirve para administrar, etc. Ahora bien, ese desarrollo espiritual del cual hablo se relaciona más bien con la adquisición de nuevas habilidades, en el caso de lo espiritual, porque de eso precisamente es que estamos hablando ahora. La adquisición de nuevas habilidades. Entonces, si bien es cierto que yo la semana pasada en el estudio de la lección 10 decía que hay personas que tienen conocimiento y decía que no era un maestro solamente el que va y estudia educación o toma un curso de pedagogía y estudia unos libros y automáticamente tiene el don para ser maestro. No, hay que tener el llamado. Pero es obvio y, por supuesto, hay que tener el conocimiento. Entonces, una persona que es motivada, por lo menos en mi experiencia particular, personal, cuando yo me convertí al Señor, una de las cosas que yo quería hacer era predicar, ser un predicador. Y comencé a orar por eso y eventualmente, pues, el Señor me dio la oportunidad. Pero además de darme la oportunidad, entonces, yo comencé a tomar clases y a estudiar libros, a comprar libros, a estudiar, a tomar clases, en fin, a ejercitarme en cada oportunidad que tenía para predicar la palabra. Y oraba en función de eso y me preparaba en función de eso. Entonces después, para desarrollar un don, una persona tiene que prepararse en función de eso, igual que como puede suceder con una persona que siente el deseo de pastorear, tiene que orar en función de eso y prepararse, pedirle a Dios que lo guíe. Dios va a añadir lo que solamente se puede adquirir por vía de la intervención de Dios. Entonces, ese desarrollo es un proceso a través del cual se van adquiriendo nuevas habilidades. Así que el crecimiento espiritual tiene que ser la meta de todo cristiano y se alcanza a través de un proceso que sigue varias etapas. De manera que para crecer espiritualmente debe aumentar nuestra comprensión en primer lugar. Esto es fundamental, lo que voy a decir. Para crecer espiritualmente debe aumentar eventualmente nuestro conocimiento de la verdad revelada por Dios, es decir, su palabra. Si nosotros no crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces no maduramos espiritualmente y somos proclives o nos inclinamos con facilidad hacia el error o a plantear cosas, enseñanzas que no están acorde con la palabra de Dios, ni en concordancia con las doctrinas que se enseñan en la Biblia. Entonces, si quieres madurar espiritualmente o seguirte desarrollando espiritualmente, tienes que conocer. Eso es fundamental, porque el crecimiento espiritual es lo que conduce a la madurez. Pero como en todo proceso del desarrollo humano, hay algo que es importante para poder desarrollarse, y es tener una alimentación adecuada, una alimentación balanceada. Cuando un niño nace hay que alimentarlo adecuadamente. Si no se alimenta adecuadamente, su desarrollo se atrofia. Y sabemos que un bebé, un niño, no está en capacidad de digerir cierto tipo de alimentos hasta que no ha alcanzado cierto desarrollo físico. Por eso al niño hay que alimentarlo primeramente con leche
y así alimentos adecuados hasta que ya pueda ir consumiendo otro tipo de alimentos un poquito más fuertes, más contundentes, más pesados. A ese respecto, primero de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, que el apóstol Pedro está usando aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como ilustración lo que sucede con el niño. Pero fíjense que él usa la expresión desead. O sea, tiene que haber un anhelo, un deseo en el creyente, en el nuevo creyente, por crecer. Pero no solamente en el nuevo creyente. Yo creo que después de 46 años que conocí al Señor, en mí todavía no cesa, no se detiene ese deseo de aprender la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios, de saber qué es lo que quiere el Señor decir aquí o allá en diferentes pasajes y porciones de la Escritura. Entonces, el apóstol dice, para que por ella, cuando habla de la leche espiritual, se está refiriendo a la palabra de Dios, que es alimento. Lucas 4:4, allí dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá. Entonces tiene que haber un anhelo, un deseo por alimentarse apropiadamente. Y en la medida en que vamos creciendo en el Señor, vamos a ser capaces de asimilar verdades cada vez más profundas. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que una persona nueva creyente, que como es lógico, nosotros los seres humanos nos gusta saber cosas de misterio y nos gustaría entender el Apocalipsis y lo que significa el Apocalipsis. No comparto la idea de que los nuevos creyentes comiencen a leer el Apocalipsis. Más bien deberían concentrarse en leer los evangelios de Cristo. ¿Qué fue lo que enseñó Cristo? Las epístolas, o como estamos haciendo aquí, estudiando las cartas, estudiando la historia del Antiguo Testamento, leyendo los Salmos, y después entonces, a medida que vaya progresándose espiritualmente, mejor si es bajo la tutela o la enseñanza de una persona que tiene experiencia y que está ducha o hecha en el conocimiento de las verdades espirituales, que tiene experiencia, para después irse a Ezequiel, a Daniel, a Apocalipsis y a ese tipo de escrituras que hay que tener ciertos conocimientos adicionales para poder tener una comprensión adecuada. Entonces tenemos que comenzar por la leche para después ir avanzando a alimentos más sólidos o a verdades que exigen un conocimiento adicional. Pero volviendo aquí ya, o más bien yendo al versículo 14 del capítulo 4, el apóstol dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Está hablando a una congregación de creyentes, acuérdense de eso, siempre tengan en mente cuando hablamos de Efesios, estamos hablando en su mayoría de una iglesia conformada por creyentes que no eran judíos, como lo somos nosotros, que no somos judíos. Que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, si la Escritura, de acuerdo como ella misma testifica, es inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está diciéndonos a nosotros, o inspirando esta palabra de acuerdo con la voluntad del Padre, debemos entender que Dios quiere que maduremos espiritualmente, que no seamos torpes en el manejo de las verdades espirituales, sino que evolucionemos y nos desarrollemos. No seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Entonces, al escribir esto, porque luego si uno leyera en Apocalipsis, cuando se envían las 7 cartas a la iglesia, una de las cartas que se envía es a la iglesia de Éfeso, que está teniendo ciertos inconvenientes internos y que el Señor quiere que se corrijan y se atiendan. Pero vemos que aquí, cuando Pablo le escribe esto, recuérdense que le he dicho anteriormente que Pablo escribe esta carta varios años después, aproximadamente unos 10 años, 8 o 10 años después, que él se marcha de Éfeso. Y han ocurrido una serie de cosas, de eventos, ¿no? Los creyentes en Éfeso necesitaban prestar atención, entonces, a algunos aspectos de cosas que estaban ocurriendo, que estaban en conflicto con la vida cristiana y que los estaba afectando y que estaba poniendo en riesgo su vida espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado, quizás le hemos dicho a alguien, ¿por qué te comportas como un niño? No te comportes como un niño. Y entonces se sobreentiende que la persona ya tiene cierta edad, ha alcanzado cierto nivel de madurez para dejar ciertas conductas que no se corresponden con una persona madura. Entonces, Pablo entiende que hay ciertas cosas que están sucediendo en la iglesia de Éfeso que no se corresponden con una iglesia o con unos creyentes que ya han debido alcanzar cierta madurez espiritual. Entonces, todo recién convertido a Cristo, como ya dijimos, es un bebé espiritual y es incompetente entonces para alimentarse por sí mismo. Un bebé es incompetente. Pero a medida que pasa el tiempo, entonces el bebé espiritual que se va desarrollando debe ser capaz entonces de alimentarse por sí mismo. Aunque se le provea el alimento, debe ser capaz de tomarlo, de llevarlo a su boca, de masticarlo y de digerirlo. En un sentido espiritual es lo mismo. Cada bebé espiritual tiene que llegar un momento en que sea capaz de tomar el alimento, es decir, tomar el mensaje, tomar la palabra, masticar, es decir, prestarle atención, dedicarle tiempo, digerirle, comprenderla. Y lo que pasa con el proceso de alimentación es que cuando una persona elabora el bolo alimenticio, si esta persona no traga, entonces no tiene ningún beneficio. Y el bolo alimenticio se ha masticado, se ha combinado con la saliva para que luego cuando llegue al estómago se produzca entonces la digestión de manera más adecuada y el cuerpo pueda recibir los nutrientes que le den fortaleza. En el caso de un niño, que le ayude a crecer hasta alcanzar ese proceso evolutivo, biológico, que le permite llegar hasta una madurez física, hasta la adultez y así sucesivamente. Entonces, el nuevo creyente o el cristiano que comienza a crecer en el Señor tiene que llegar a un momento en que ya sea capaz de leer la palabra o de escuchar un mensaje, recibir ese mensaje y aplicarlo a su vida para que lo beneficie. Si no hay aplicación, entonces eso es una señal de inmadurez espiritual. Así que la iglesia de Éfeso, a pesar de que tenía edad ya para ser madura, todavía muchos creyentes se comportaban como niños. Y Pablo les está advirtiendo en el versículo 14 acerca de los riesgos que eso conlleva. Pablo dice, para que ya no seáis niños. Y esa palabra niño en el griego tiene varios significados. Niño, como un ser que está en proceso de crecimiento, significa eso. Pero también significa alguien que está bajo el cuidado, la tutela o la instrucción de sus padres. También esa palabra niño se asocia con alguien que ignora muchas cosas, que está en un proceso de aprendizaje. Así que niño allí se asocia con ignorancia. Y también se refiere a alguien que necesita ser entrenado o instruido. Ahora, Pablo dice allí que no podemos quedarnos en la etapa de niños, en la etapa donde seamos ignorantes de las cosas de Dios,
o que estemos bajo la instrucción todo el tiempo de nuestros padres espirituales, ya sean pastores o algún mentor o alguna mentora que tengamos, que no podemos estar en un estado, en una condición espiritual donde todavía necesitamos ser entrenados en ciertas cosas, como que se nos diga, por ejemplo, mira, tienes que orar, como cristiano tienes que orar, o que se nos diga, tienes que leer la Biblia, o que se nos diga, bueno, tienes que tener tu tiempo devocional con el Señor, o tienes que asistir a la iglesia. Cuando se nos tiene que decir ese tipo de cosas, entonces somos niños. Y el niño es fluctuante en cuanto a su conducta, porque cambia su carácter de un momento para otro y puede decidir que quiere una cosa ahora, pero no, y después no la quiere. Entonces, en lo espiritual sucede exactamente lo mismo, de manera que es una ilustración buena para indicar lo que sucede con muchos creyentes. Cuando uno lee la carta a los Corintios, se da cuenta que los corintios, a pesar de que tenían la manifestación, se manifestaban muchos dones del Espíritu, en muchas cosas eran inmaduros espiritualmente. Y los corintios son un ejemplo también de todos los conflictos que se generan, los conflictos persona a persona, los errores, inclusive los pecados que pueden conllevar o que pueden ser el resultado de la madurez espiritual. Los conflictos entre los hermanos y en la iglesia en general. Primera de Corintios 3, 1 al 3, dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, fíjense lo que dice Pablo aquí. Dice, os di a beber leche y no vianda. Es decir, no pude profundizar en otras cosas, enseñarles otras cosas espirituales que es necesario que ustedes sepan y que les convienen, porque no estaban preparados para recibirlas. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando dice andáis como hombres, como cualquier otro ser humano que no conoce a Dios. Entonces, la inmadurez, si usted ve una iglesia llena de conflictos y de problemas, es porque los creyentes son inmaduros. Porque no son capaces de manejarse. De hecho, Pablo, al seguir leyendo la epístola, da a indicar, dice, ustedes no son capaces de resolver sus problemas entre ustedes porque son inmaduros espiritualmente. Entonces, una iglesia madura sabe, aprende cómo solucionar los conflictos persona a persona, los conflictos entre grupos, etcétera, etcétera. Ahora, Pablo dice en el versículo 14, ya no seáis niños fluctuantes, llevados de aquí para allá. Y entonces usted sabe que usted coloca en la orilla de una playa un bote y ese bote va y viene. Si no tiene un ancla, va y viene. Es fluctuante. ¿Ve? Y entonces los niños fluctuantes espirituales un día están, pero que parece que son unos Timoteos, unos Pablos. Bueno, están en su máximo nivel, están gozosos, pero otro día los ves decaídos. ¿Cómo está bueno ahí? ¿Cómo está la cosa? Bueno, hermano, el diablo me tiene a monte. El diablo no me deja, el diablo poniéndome pruebas. Pero usted es un cristiano espiritual, un cristiano maduro que está pasando por pruebas y dificultades. Y cuando le preguntan cómo está, dice, bueno, aquí estamos, hermano, en la lucha, estamos al pie del cañón, dependiendo del Señor, buscando al Señor. El diablo me quiere derribar, pero no puede. Porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el tipo de lenguaje. El lenguaje revela mucho si nosotros estamos en la etapa de niñez espiritual o si hemos alcanzado madurez. Y la madurez da estabilidad. Llevados de aquí para allá. Y fíjense lo que él dice, que somos llevados cuando somos inmaduros de aquí para allá, de un lado a otro, y no tenemos estabilidad ni firmeza, por todo viento de doctrina.
Un día, no que el hermano fulano dijo esto, que el apóstol fulano dijo esto, que el profeta fulano dijo esto. Y entonces no somos capaces de pensar por nosotros mismos y de analizar y juzgar si lo que el profeta, el apóstol, este o aquel dijeron, si está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque somos inmaduros, de tal manera que un día creemos una doctrina, otro día creemos otra. Y eso no es el plan de Dios. Primera de Timoteo 4, 1 al 3, escuche lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. Y ese término apostatar significa apartarse de la verdad. Negar la verdad, rechazar la verdad e irse tras el error. Apostatarán de la fe en Cristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces estamos viviendo en tiempos así, donde hay todo viento de doctrina. Y pareciera que la gente lo que le gusta es eso, oír una profecía, que alguien profetizó, que alguien dijo esto, que Dios le reveló. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros nos comportamos de esa manera, podemos ser fácilmente llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces los niños espirituales, cuando uno es inmaduro espiritualmente, entonces se convierte en terreno fértil para el surgimiento de cultos o sectas de todo tipo. Eso lo vemos hoy en día. Y entonces tenemos que ser cuidadosos. Por eso es que hay tantos movimientos, tantas falsas doctrinas. Pero ¿sabe por qué? Por la inmadurez de muchos creyentes. Hebreos 5:13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, o sea, el que es inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso quiere decir que se han acostumbrado ya a leer la palabra, a orar, a depender de Dios, a participar, a ser miembros activos de la iglesia de Cristo. Miren que no estoy hablando, y yo tengo detrás la bandera del Ejército de Salvación. No estoy diciendo de hacerse miembros del Ejército de Salvación o de la Iglesia Bautista o de la Iglesia Anglicana. No, estoy hablando de la iglesia de Cristo. El Ejército de Salvación es una parte evangélica de la iglesia del Señor. Es una parte que cree, tiene una orientación evangélica en cuanto a su doctrina. Así fue fundada por William Booth. Entonces predicamos el evangelio de Cristo. Pero yo no estoy hablando de ser miembro, estar registrado en una iglesia en particular. Hablo de la iglesia de Cristo en general. Que de ninguna manera eso, lo que estoy diciendo, está en oposición a hacerse miembro de la iglesia y estar registrado como miembro comprometido y activo de la iglesia. Porque ser miembro de la iglesia no es ir de vez en cuando, eso no es ser miembro de la iglesia, eso es ser un visitante. Pero ser miembro de la iglesia es envolverse en las actividades de la iglesia, apoyar las actividades de esa congregación en particular, apoyar, estar allí, participar, querer participar, porque hay gente que dice, no, es que no me llaman, no me dicen. No, pero cuando el pastor ve que hay interés, hay gente que no hay que decirle que agarre la escoba y cuando uno lo ve está barriendo allí. Sencillamente pregunta, pastor o pastora, ¿dónde está la escoba que voy a echar una barridita? Y lo hace. Y entonces progresivamente pues va mostrando que tiene el deseo. Pero la mayoría de las sectas, fíjense, esto es importante que lo diga, creo yo, y que usted le preste atención. La mayoría de los grupos
extra iglesia, es decir, que se han desviado de lo que el Señor o la Biblia enseña en cuanto a la iglesia, la mayoría de las sectas están integradas por personas que o bien son bebés espirituales o que son gente. ¿Por qué? Porque los niños, al ser niños espirituales, al ser inmaduros, no comprenden las conversaciones de los adultos. No son capaces de discernir cuando son inmaduros, de manera que no pueden tener la conducta o la responsabilidad de los adultos. Entonces, los bebés espirituales no pueden tener la comprensión para debatir, rebatir o evaluar una enseñanza. Por lo tanto, son presas fáciles y dependen totalmente de lo que les están diciendo. Por eso es que son, como dice aquí, fluctuantes, llevados de aquí para allá. ¿Y quién los manipula? Entonces, los lleva de aquí para allá. Los niños espirituales entonces tampoco saben lo que quieren. Sabemos que los bebés, los niños, hoy quieren un juguete, pero ya usted le lleva uno, no, yo no quiero ese, quiero el otro, y entonces usted le lleva el otro y dice, no, el que quiere es el primero que le llevó. Y así son los niños espirituales, son frágiles, son manipulables. El que no ha madurado espiritualmente cambia de parecer de un momento a otro, de manera que no tiene estabilidad ni criterio propio. Dios quiere que nosotros nos sujetemos, sí. La Biblia lo dice claramente, que nos sujetemos a nuestros pastores, pero Dios también quiere que tengamos y que crezcamos al punto de tener un criterio propio. Pero los niños espirituales, ¿qué pasa? Son muy dependientes. Dependen demasiado de sus líderes. Y por eso están expuestos a diversos peligros. Y si no se les cuida, sufren abusos y engaños. Pero ¿quién está llamado a cuidar a los niños espirituales? Los líderes de la iglesia. De eso de los cuales habló anteriormente el apóstol en los versículos 11 en adelante. ¿Ve? Cuando habla de pastores, de evangelistas, de maestros y de profetas, esos son los llamados. Ahora bien, los niños espirituales tienen que dejarse guiar, tienen que dejarse enseñar, tienen que aprender a ser humildes y a reconocer cuando algo está mal, y también tienen que tomar la decisión de tragarse el bolo alimenticio, es decir, de la enseñanza que se les da, aunque sea dura, aunque a veces no sea fácil de digerir, pero es la palabra de Dios, tienen que tomarla. Ahora, estos niños fluctuantes son llevados por doquiera, dice el versículo 14, y que son engañados, dice, por estratagemas. ¿Qué son estratagemas? Son trucos y artimañas. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, dice allí, las artimañas del error. Es manipulación. Generalmente los que enseñan falsas doctrinas y engañan y manipulan y se aprovechan de los niños espirituales son gente mañosa, que emplean artimañas. De manera entonces que si esto es así, el reto de todo cristiano es dejar de ser niño espiritual, fluctuante. Por lo tanto, tiene que crecer. Crecer debe ser la meta. Si tú eres una persona que tienes poco tiempo en los caminos del Señor, tu meta debe ser crecer. Y para crecer necesitas alimentarte adecuadamente. Ahora, ¿cómo crecemos? ¿Y por qué esto es importante? Porque si no crecemos en nuestra vida espiritual, entonces tampoco podemos disfrutar ni experimentar a plenitud las bendiciones que Dios promete a todos los que van madurando y maduran en Cristo. Vuelvo a decir esto. Si no crecemos en nuestra vida espiritual, entonces no podemos experimentar ni disfrutar a plenitud las bendiciones que Dios promete a los que
maduran en Jesucristo. Porque la inmadurez y el error solamente, escuche esto que es bien importante. La inmadurez y el error solamente se combaten con la verdad. Y la verdad es la que nos ayuda a crecer. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿dónde está la verdad? Aquí. Aquí. ¿Quiénes enseñan la verdad? Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Esos son los que enseñan la verdad. Entonces, para crecer espiritualmente tenemos que nutrirnos con la verdad. En el versículo 15 dice, continúa aquí la escritura y dice, leo para conectar, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que no sean niños fluctuantes, sino que en lugar de eso dice, sino que siguiendo la verdad en amor, sino que quiere decir, en lugar de actuar como niños, dice, sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea que la mejor defensa contra el error es seguir la verdad. Esa es la mejor defensa contra el error. ¿Y sabe quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? La verdad se consigue primero hablando la verdad. Pero no podemos hablar la verdad si no la conocemos. Entonces tenemos que conocer la verdad. En segundo lugar, actuando conforme a la verdad. Si la verdad es la palabra, entonces debemos conocerla y debemos actuar de acuerdo a ella. Quiere decir entonces que para actuar de acuerdo a ella tenemos que aprender la verdad. Tenemos que aprenderla. Qué lástima que en la iglesia de hoy, la escuela dominical pasó a ser historia en la mayoría de las iglesias. Y una de las instituciones más importantes que ha tenido la iglesia es la escuela dominical. Qué lástima que las iglesias que tienen escuela dominical tienen 2, 3 y a veces, lo digo por experiencia, que el maestro llega allí a la escuela dominical y hay 2 o 3. Usted les dice que es a las 10 y a las 10 llegan a la iglesia. Entonces, cuando entran al lugar de la clase, ya la clase va por la mitad. Y no hay continuidad. Y la escuela dominical es una institución para enseñar, desglosar la palabra de Dios y aprenderla. Ahora, ¿qué pasa? Conocer la verdad nos permite, ¿sabe qué? Crecer. Nos permite madurar espiritualmente, como dice aquí el apóstol, dice, para que crezcamos en todo. Crezcamos en esperanza, crezcamos en afirmar la voluntad nuestra de seguir al Señor, crezcamos en la fe, crezcamos en confirmar nuestros propósitos de acuerdo con la voluntad de Dios. Y para ello, hermanos, dice allí, siguiendo la verdad en amor, y ya hemos dicho que todo está conectado aquí con el amor, hacia Dios y hacia el prójimo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No puede haber crecimiento espiritual, como ya lo hemos explicado anteriormente en otras lecciones, sin que exista una conexión con Cristo. Por eso, aquí en esta carta se habla mucho de estar en Cristo, conectados a Cristo.
porque de otra manera no puede haber crecimiento espiritual. Crezcamos en todo, en amor, en servicio, en perdón, en misericordia, en colaboración, en ofrendar, para apoyar la obra de Dios, en el estudio, en el conocimiento, etcétera, etcétera. Tiene que haber un equilibrio, porque cuando nosotros estamos creciendo físicamente no nos crece una pierna más larga que la otra, primero un brazo y no nos crecen las piernas y después nos comienzan a crecer la nariz. No, vamos creciendo de manera armónica. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad y nos afianzamos y tenemos un fundamento sólido, vamos creciendo espiritualmente de forma armónica. Y cuando nosotros crecemos en Cristo, dice en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para la edificación en amor. Es decir, cuando hay madurez entre los creyentes, entonces nos ayudamos unos a otros a crecer y hay armonía. Y entonces comenzamos a usar esas capacidades de las cuales hablábamos al principio, de que el Espíritu reparte a cada uno y le da de acuerdo con su capacidad y como Él quiere, etc. Entonces usamos los dones de manera tan armónica que todo va funcionando bien. Mire, hay cosas, aparatos que tienen 300 piezas. Y entre esas 300 piezas a veces le falta, se le daña, se le cae, se le afloja un tornillo, un pequeño tornillito que hace que no funcione. Entonces, ese pequeño tornillito que parece una pieza insignificante es determinante para que haya un funcionamiento adecuado, armónico de ese aparato en particular. Así que Dios no deja al azar la importancia ni la participación de cada miembro en la unidad del cuerpo de Cristo, pero todos tenemos que madurar y crecer. Y concluyo con esto. Las 5 bases fundamentales del crecimiento cristiano son: leer la Biblia. Número 2, orar. Número 3, tener compañerismo con otros cristianos. Número 4, testificar. Y el más importante de todos, obedecer a Dios. Esos son las 5 bases fundamentales del crecimiento cristiano: leer la Biblia, orar, tener comunión con los hermanos, testificar y obedecer a Dios. El crecimiento espiritual a veces no llega, ¿sabe por qué? Porque una vez conocimos al Señor y después nos apartamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Rededicar nuestra vida a Dios. Rededicar nuestra vida a Dios. Y si sabemos que estamos apartados o que no estamos, como dicen, en nuestro primer amor, tenemos que recuperar las cosas que hemos perdido, como dijo el Espíritu a la iglesia de Éfeso. Y entonces, una vez retomado el camino, estamos entonces reforzando las bases para que alcancemos el potencial que Dios quiere que alcancemos de acuerdo con su propósito para nuestra vida. Pero vamos a dejarlo hasta acá y ya vamos a orar en un momento. Si usted tiene una necesidad, un problema, una preocupación, vamos a pedirle al Señor que meta su mano. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Cambiamos nosotros, pero Dios tiene el mismo poder, la misma autoridad, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y como les digo al finalizar, si usted considera que esta enseñanza puede ser de utilidad a un hermano, a una hermana o a otra persona, compártasela. Una vez que lo publiquemos en Facebook, compártaselo a otra persona que pueda edificarse espiritualmente. No con el espíritu de que eso es para fulano, eso es... Qué lástima que fulano o fulana no escuchó eso. No, para que se edifique espiritualmente. Y si alguien necesita esa madurez espiritual, pídale al Señor que le guíe para ver a quién puede compartirle este mensaje. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves, pero vamos
a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido, por tu misericordia, dedicar a meditar, Señor, y a considerar, basado en este pasaje, Señor, el tema de hoy, de cómo podemos, Señor, defendernos o superar los errores, para no caer, Señor, y ser víctimas de las manipulaciones del enemigo, que usa a sus agentes para confundirnos, y a gente, Señor, que no tiene temor de ti, y que vive manipulando y engañando a otras personas, y que lo hace porque entiende que tienen falta de conocimiento. Ayúdanos a nosotros a no desviarnos, Señor, a no ser engañados ni manipulados, sino que nos mantengamos firmes en Jesucristo. Ahora mismo también te pido, Padre, por alguna persona, algún hermano, alguna hermana que ora en este momento y que pone delante de ti una necesidad, algún familiar, Señor, algún hijo, a un cónyuge, algún amigo, alguna amiga que está en necesidad, quizás están enfermos. Pedimos que tú hagas un milagro y que tú pongas tu mano, pero que sea hecho conforme a tu voluntad, Señor. También te pedimos que suplas, que proveas para cada necesidad y que nos ayudes, Señor, a superar cualquier prueba que podamos estar enfrentando en estos días. Para la gloria de tu nombre te pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos entonces. Ya sabe también, si el próximo domingo quiere conectarse, hágalo también, pero no deje de hacerlo si tiene una iglesia, en su iglesia, con su congregación, sea virtual o sea de forma presencial. Dios les bendiga.